Muy buenos días, les damos la bienvenida al primer taller de capacitación sobre mercados de carbono en el Paraguay. Este es un evento organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cooperación con Perspectives Climate Group. Mi nombre es Joaquín Sandoval, voy a estar moderando hoy la capacitación. Les hago llegar mis saludos a todos. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, a modo de información general, esta reunión será grabada y compartida con todos los asistentes. Les informamos que habrá un espacio de preguntas al final de la reunión. También pueden levantar la mano virtual, que se encuentra ahí abajo, uno de los botones abajo del Zoom, si tienen alguna pregunta específica durante la reunión. Y les recordamos que por favor apaguen su micrófono cuando no estén hablando para evitar interrupciones no deseadas. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, la agenda de la capacitación es como se ve en pantalla. En breve tendrán unas palabras a cargo de Jimena Samaniego, de Perspectives Climate Group, que nos explicará el contexto del proyecto y de las sesiones de capacitación. Luego unas palabras de apertura. El señor Ulises Lovera no se va a poder conectar en este momento, así que dejamos sus palabras para el final de la capacitación. Pero sí, el señor Axel Mijelova, de Perspectives Climate Group, podrá brindarnos algunas palabras. Luego la señorita Antonella Piacentini, del MADES, nos hablará de la importancia de los mercados de carbono en Paraguay y cómo pueden ser utilizados. Luego daremos una introducción a los mercados de carbono, sus tipos y funcionamientos. Esto quedará a cargo de Jimena. Tendremos una dinámica interactiva a través de la plataforma Menti, luego también por parte de Jimena. Luego habrá una segunda sesión con proyectos de mitigación, teoría y los ejemplos en el país. Esto quedará a cargo de la disertante Cintia Vega y quien les habla, Joaquín Sandoval. Y por último, una segunda dinámica interactiva y para luego dar espacio a las preguntas y cierre. Bueno, ahora le cedo el micrófono a Jimena Samaniego de Perspectives Climate Group. Jimena, adelante. Muchas gracias. Hola Joaquín, muchas gracias y buenos días a todos. Para mí pues es un placer poder acompañarlos en esta capacitación. Voy a pedir solo un minutico más, seguimos admitiendo participantes. Teníamos registrados 102 participantes y vamos en 65, entonces de pronto uno o dos minuticos antes de comenzar para que la gente vaya ingresando. Mientras tanto, listo, mientras tanto, entonces muy brevemente voy a hacer un repaso del contexto de esta capacitación. Entonces, pues como Joaquín mencionó, nosotros somos una consultora alemana que nos llamamos Perspectives Climate Group y estamos apoyando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la ejecución de un proyecto que tiene como fin apoyar al gobierno nacional de Paraguay en la conceptualización de un esquema nacional para participar en los mercados de carbono, incluyendo los mecanismos del artículo 6 y del mercado voluntario, de manera tal que podamos asegurar el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas y teniendo en cuenta todas las decisiones que se han dado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático sobre los mercados de carbono. Este proyecto, entonces, es un proyecto que va a durar un año. Nosotros estaremos apoyando al Ministerio en diferentes, digamos, en diferentes procesos. Por lo tanto, este proyecto está dividido en tres fases. Una fase en donde haremos una serie de revisiones analíticas y estaremos generando una serie de documentos para conceptualizar y ver los fundamentos de los mercados de carbono y cómo el mercado de carbono se puede consolidar en Paraguay.
después una fase técnica en donde pues, produciremos una propuesta técnica para poder operacionalizar este mercado en el país. Y transversal a esto estamos haciendo una tercera fase, que es una fase de desarrollo de capacidades, dentro de la cual entonces se priorizaron esta serie de capacitaciones que buscan, uno, asesorar y acompañar al ministerio y a la Dirección de Cambio Climático en el proceso de consolidación del mercado, y dos, brindar una serie de capacitaciones a todos los actores relevantes que estén interesados en participar en los mercados y que sean fundamentales para los sectores de la economía del país. Por lo tanto, esta es la primera capacitación de 4 que vamos a tener. 3 de estas serán virtuales, esta es la primera virtual, la última será una capacitación presencial. Entonces, pues esta es una invitación también a que todos los que se unieron hoy se sigan uniendo a nuestra serie de capacitaciones. Vamos a ir en cada capacitación ampliando los temas y profundizando en diferentes cosas. Entonces, listo. Dejo hasta ahí y esperemos entonces unos minuticos más. Vamos en 74 participantes, entonces Joaquín, te devuelvo el micrófono y seguimos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena, por las palabras. Bueno, como había mencionado anteriormente, el señor Ulises Lovera no nos puede estar acompañando en este mismo momento, así que dejaremos su participación y sus palabras para el final de la presentación. Pero me gustaría cederle el micrófono al doctor Maxel Michelowa. Él es socio fundador de Perspective Climate Group, experto en instrumentos de política internacional, y es uno de los autores principales en informes de evaluación en el cuarto y quinto del IPCC. Mr. Axel Michelowa, you can please speak now. Thank you very much. Ja, buenos días todas y todos. Soy la capacitación en Paraguay es una innovación por el grupo Perspectives Climate Group. Y cambio en inglés como mi español no es suficientemente valable para trabajar. So thank you very much. I'm really pleased to see such a big group of participants. And I'm very happy that Paraguay now takes its role in the international carbon markets. International carbon markets are now entering into a new phase. So, Jimena, if you want to translate after a few sentences, I would stop and yeah. Listo. Entonces, Axel, pues da las gracias a todos. Dice que está muy complacido de participar en esta capacitación. También que le agrada ver cómo Paraguay está ahora interesado en los mercados de carbono, los mercados internacionales de carbono. Y que en efecto pues es un tema muy relevante hoy en día en la región. Axel? So these markets are developing very fast, especially the compliance market under Article 6.2 of the Paris Agreement. Entonces, estos mercados internacionales son muy relevantes ahora, especialmente los mercados de cumplimiento que se derivan del artículo 6 del Acuerdo de París. And also the mechanism under Article 6.4 is making great strides towards its implementation. Y además, uno de los mecanismos del artículo 6, que es el artículo 6.4, está siendo muy relevante para la implementación de los mercados en el mundo. We also have seen a strong upswing of the voluntary carbon market since 2018. También hemos visto que los mercados voluntarios de carbono han incrementado su participación en los últimos años.
But these markets are currently under pressure because a lot of media and NGOs criticize specific aspects of the projects that are being implemented. Pero estos mercados voluntarios de carbono actualmente están bajo mucha presión porque diferentes organizaciones no gubernamentales o la prensa han emitido una serie de críticas en las que se resalta diferencias o enfoques no muy técnicos con los proyectos que se están desarrollando en estos mercados. And this criticism is directed especially against avoided deforestation projects, REDD+, and I know that these projects are very important for Paraguay. Y la mayoría de las críticas que se escuchan hoy en día están relacionadas con la deforestación evitada y con los proyectos del mecanismo REDD+, que están asociados al sector forestal, a la deforestación y a la reforestación, y que es un sector muy importante en Paraguay. So we hope that this capacity building workshop will allow you to understand how not to fall into traps that would generate such criticism. Por lo tanto, esperamos que a través de estas capacitaciones ustedes puedan entender cómo aplicar estos conceptos, cómo entender estos proyectos. And we hope that it also benefits the discussion within Paraguay. I know that the parliament, the Congreso Nacional, is discussing a law on carbon markets, and we hope that this discussion can also benefit from this workshop here. Y también esperamos que estas capacitaciones puedan alimentar las discusiones que se están dando en el marco del proyecto de ley de la propiedad del carbono que actualmente está siendo discutido en el Congreso Nacional. Entonces, la idea es que podamos contribuir a esas discusiones a través de estas capacitaciones. So I'm very much looking forward to this workshop. Don't hesitate to ask many questions. There are never any stupid questions. And also we can learn from your questions. Y muchas gracias por unirse a esta capacitación que está con la expectativa de los resultados que pueda tener, que no duden en hacer muchas preguntas. No hay preguntas estúpidas, solo preguntas muy pertinentes. Y que de nuevo muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes. Back to you, Ximena. Listo, no, de nuevo contigo, Joaquín. Bueno, muchas gracias Jimena y Axel por la traducción, las palabras primero Mr. Axel y la traducción de Jimena. Bueno, dejaremos las palabras del ingeniero Ulises para el final de la presentación, como mencioné anteriormente. Y ahora le quiero ceder el micrófono a la señorita Antonina Pizzintini, quien nos hablará de la importancia de los mercados de carbono en Paraguay y cómo estos pueden ser de beneficio para el país. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos por conectarse. La verdad que para el MADES es un gusto, un honor poder tener este espacio de capacitación, concienciación respecto a los mercados de carbono, que es un tema muy novedoso, muy importante para el Paraguay y sobre todo importante para nuestro desarrollo respecto a la capacidad que tiene nuestro país de poder generar esos beneficios respecto a los mercados de carbono a nivel global. La siguiente presentación, por favor. Bueno, sin dudas, los mercados de carbono posteriormente van a estar ahondando los colegas de Perspective, pero los mercados de carbono nace justamente en el protocolo de Kioto. Posterior a ello, tuvo un proceso de implementación. Para algunos casos fue exitoso, para otros fue un proceso bastante engorroso y posterior a ello, en el Acuerdo de París, en el año 2015,
se firma un acuerdo muy importante para el mundo respecto a la lucha contra el cambio climático, que justamente el Acuerdo de París establece compromisos, metas, donde los países contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como así también a la adaptación al cambio climático. Cabe mencionar que para Paraguay la adaptación es una prioridad, es de importancia, un pilar fundamental, la adaptación al cambio climático, pero sin embargo, para Paraguay también es importante la mitigación debido a todo el esfuerzo que el país ya viene realizando en materia de cambio climático y respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que viene implementando a nivel nacional. Entonces, eso es un poco la referencia, un poco el resumen de dónde viene todo este tema del mercado de carbono. Y respecto al Acuerdo de París, da la oportunidad a través del artículo 6, que invito también a todos los participantes que puedan ahondar en el artículo 6. En esta capacitación vamos a estar hablando mucho respecto al artículo 6 del Acuerdo de París, donde establece los mecanismos de participación para los mercados de carbono, tanto en el artículo 6.4, 6.2 y 6.8, que van a ahondar, repito nuevamente, los colegas de Perspective posterior a mi intervención, donde justamente abren la oportunidad a nivel global de que los países, en el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, puedan participar de los mercados de carbono respecto a su capacidad, respecto a sus prioridades, respecto a sus posibilidades, porque sabemos que cada país tiene sus circunstancias nacionales y eso es respetado a nivel internacional. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra contribución nacionalmente determinada de Paraguay en su compromiso identifica las oportunidades del mercado de carbono como una potencialidad para el Paraguay respecto a todos los proyectos que ya se vienen trabajando en el mercado de carbono de manera voluntaria y sobre todo a la posibilidad de generar nuevos proyectos con todo el potencial que tiene el país, debido a que en el sector forestal hay mucha potencialidad de poder desarrollar proyectos forestales, pero sin embargo también el mercado de carbono abre la oportunidad a otros sectores, como ser el sector energía, el sector transporte, el sector residuos, el sector agricultura y ganadería, que son sectores que se están innovando a nivel internacional en los proyectos de créditos de carbono, constituyéndose el sector forestal uno de los pilares fundamentales para los mercados de carbono, pero sin embargo a nivel global se está explorando y se está implementando también proyectos en estos sectores que mencioné anteriormente. Bueno, por último, mencionar que la importancia para Paraguay en participar de estos mercados es de relevancia, sin dudas porque contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país y sobre todo porque el Paraguay es un país comprometido contra la lucha ante el cambio climático y participar en estos mercados brinda una oportunidad de implementar proyectos y contribuir a esfuerzos globales para cumplir con las NDC y cumplir con el Acuerdo de París. Estos proyectos en todos estos sectores constituyen una oportunidad no solo de ingreso económico y de generación de ingresos para el país, sino que también da posibilidad para un desarrollo sostenible, para generar una cadena de valor con esta implementación de estos proyectos. Para el Paraguay, implementar o participar en el mercado de carbono es importante para la parte económica y para la contribución positiva ante el cambio climático, pero es una oportunidad para el desarrollo, para generar beneficios a las comunidades, para generar empleo, para mejorar calidad de vida, para proteger la biodiversidad, para trabajar muy de cerca con los pueblos indígenas, respetando siempre las salvaguardas sociales y ambientales, y sobre todo, como menciono nuevamente, para poder cumplir el Acuerdo de París.
Bueno, eso es un poco mi intervención respecto a la importancia de Paraguay y las oportunidades que pueda generar la participación de Paraguay en proyectos en el mercado voluntario, en el mercado regulado de carbono. Y agradecer a todos por este momento, por este espacio, que podamos sentarnos, compartir este espacio en intercambiar experiencias respecto al mercado de carbono. Realmente es importante y desde el MADES vamos a seguir impulsando tener nuevamente, esta es la primera capacitación, pero tendremos una serie más de capacitaciones, así que muy felices de poder encontrarnos y de poder aprender sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonella, por las palabras de apertura y la introducción en contexto. Siguiente slide, por favor. Podemos cambiar la diapositiva. Bueno, y ahora me gustaría darle la palabra a la señorita Jimena Samaniego, quien nos hablará de los fundamentos de los mercados de carbono. Jimena, adelante. Listo, muchas gracias, Joaquín, gracias, Antonella. Entonces, bueno, voy a comenzar. Antes de eso, solo 30 segundos para un tema logístico. Listo. Entonces, para empezar esta capacitación, quisiera abrir con un poco compartirles cuál fue el resultado de la encuesta que hicimos al momento que les pedimos que se inscribieran. Como mencionamos anteriormente, la intención con estas capacitaciones es poder generar capacidades y poder aclarar conceptos sobre qué es el mercado de carbono, cómo funciona y cómo podría ser implementado en Paraguay, qué avances hay, qué no hay, y cómo poder entonces aterrizar todos esos conceptos que hemos escuchado de muchas formas y que a lo mejor tenemos ideas diferentes. Entonces aquí un poco contarles de la audiencia que tenemos hoy y de la cantidad de registrados que tenemos hoy en esta capacitación. Podemos ver que entonces hay una división, la mitad, más o menos la mitad, digamos que tienen algún conocimiento sobre los mercados de carbono o están ligeramente familiarizados, y casi que la otra mitad muy poco familiarizados, por lo cual pues es importante entonces primero decir que esta capacitación y las siguientes slides van a ser un poco como un repaso de conceptos básicos y unas definiciones clave o unos conceptos clave, que al final es la intención un poco de empezar con esta serie de capacitaciones, poder establecer los fundamentos y aclarar todos los conceptos o las dudas que ustedes, que son los actores realmente interesados e involucrados en el desarrollo de proyectos que puedan participar en este tipo de mercados, tengan. Entonces, con eso voy a empezar un poco con algunos conceptos claves. Como todos sabemos y como hemos escuchado, el cambio climático se ha venido reflejando en un incremento de la temperatura del planeta, dada la implementación o dada la industrialización y las diferentes actividades económicas que se realizan. Por lo tanto, parte de lo que escuchamos todo el tiempo en los medios es que la preocupación del cambio climático y el calentamiento global y el efecto invernadero, todos estos conceptos súper técnicos, en realidad decantan en qué es lo que está pasando en el clima actualmente, cómo estamos viendo que el cambio climático nos está afectando. Y en ese sentido, cómo entonces estamos pensando en soluciones. Poco aquí, lo importante para aterrizar el tema de los mercados de carbono es empezar por qué son los gases de efecto invernadero, de qué estamos hablando cuando hablamos del carbono. Entonces, como pueden ver aquí en el slide, todas las actividades económicas que se realizan, que utilizan, por ejemplo, combustibles fósiles, generan unas emisiones. Estas emisiones
son definidas como la liberación de gases de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero normalmente los asociamos con diferentes contaminantes que se emiten al aire, a la atmósfera. En ese sentido, una de las primeras clarificaciones importantes es cuáles son los gases de efecto invernadero y cómo los llamamos. Son varios, pero comúnmente los llamamos, lo denominamos o lo entendemos como el dióxido de carbono o el CO2, que es uno de los muchos gases de efecto invernadero que existe y que es el que podemos expresar como un equivalente a todos los gases de efecto invernadero. ¿Esto por qué es relevante? Porque entonces lo que estamos viendo como consecuencias del cambio climático es que tenemos una acumulación de estos gases en la atmósfera, y para eso necesitamos hacer algo para poder solucionarlo, porque esta acumulación entonces que nos está produciendo que se nos caliente el planeta y que no tengamos suficiente, digamos que esto no nos esté asegurando la continuación de los ciclos naturales de la Tierra, y por lo tanto tenemos mayores periodos de sequías, mayores periodos de inundaciones, mayores periodos de lluvias en diferentes tiempos que no era como era antes. ¿Por qué? Porque hemos alterado la composición de la atmósfera, porque tenemos una contaminación importante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para esto, entonces, todos los países del mundo en algún momento dijeron tenemos que hacer algo, y eso es lo que hemos escuchado hablar como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y lo que entonces nos lleva a entender que parte de la preocupación es qué hacemos para para poder solucionar este problema. ¿Qué necesitamos hacer para reducir los gases de efecto invernadero? ¿Cómo disminuimos esa cantidad de CO2 que ya está en la atmósfera? ¿O cómo hacemos para liberarlo menos, para emitir menos? Entonces, por eso, aquí es importante resaltar que cuando hablamos de gases de efecto invernadero, estamos hablando de esos componentes gaseosos que se van a la atmósfera, que pueden ser producto de actividades naturales o actividades que hacemos nosotros mismos, y que incluyen una cantidad distinta de gases y de precursores que se llaman combinaciones en la atmósfera, que están afectando de manera significativa los ciclos naturales de la Tierra, y que para efectos de los mercados de carbono, y por eso carbono, nos referimos a eso por la equivalencia del CO2, que es el dióxido de carbono. Entonces, listo. En ese sentido, ¿qué pasa con los mercados de carbono? Los mercados de carbono es un concepto que ha evolucionado por más de 20 años. Entonces, siendo conscientes de que existe esa contaminación, de que algo tenemos que hacer, en 1990 empieza digamos, esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde todos los países del mundo se sentaron a decir qué vamos a hacer. Y en ese sentido, se empezaron a generar una serie de acuerdos internacionales, lo que llamamos comúnmente las negociaciones de cambio climático, donde nuevamente todos los 192 países del mundo se sientan a hablar y acordar metas, objetivos, compromisos para poder solucionar este problema. Entonces, lo que voy a hacer en las siguientes slides es que voy a ir contándoles un poquito más de estas etapas en la historia, empezando con una primera etapa en 1992. Jimena, discúlpame que te interrumpa un segundo. Ahí nos informan que hay mucha gente que quiere entrar. Ahora Sí. no sé si les podrías dar ingreso. Ya, perdón, sí. Slide. Claro, tengo las dos pantallas abiertas. Listo, sí, me confirmas igual. Gracias, Joaquín. Voy a continuar. Entonces, lo que voy a hacer es que entonces voy a empezar a contarles un poco en las etapas de la historia. Tenemos una primera etapa que es como el inicio del concepto de los mercados del carbono, como con esta creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Después tenemos una segunda etapa donde la llamamos el nacimiento del mercado de carbono, donde se consolidan un poco más de conceptos. Después tenemos una etapa donde el mercado de carbono tiene un crecimiento impresionante, donde la llamamos la etapa de oro, en donde de por sí nos dimos cuenta o fue evidente cómo los mercados de carbono realmente funcionan. Y luego vino una etapa en donde una fragmentación por diferentes razones, ahondar en ello en las siguientes diapositivas, para después tener entonces unos nuevos enfoques. Estos acuerdos internacionales y todas estas etapas han estado fijadas o se han desarrollado a través de la
del establecimiento de metas internacionales. Entonces, por eso es muy relevante tener en cuenta que a través de todas estas etapas en estos 20 años, el habernos preocupado todos por el mismo problema y haber creado las instancias para poder hablar de eso nos ha llevado a generar metas y a generar acuerdos, que con el tiempo entonces hemos venido encontrando las formas para cumplirlos. Entonces, listo. Es la primera etapa. Entonces, cuando la Convención Marco de las Naciones Unidas se creó y pensando en cómo hacemos para reducir las emisiones de CO2, cómo bajamos ese CO2 que está ya emitido, cómo somos menos contaminantes, algunos países dijeron, listo, yo como país industrializado, que son los llamados Anexo 1, se dieron cuenta de la responsabilidad que tenían en ese compromiso porque son los países en donde la industria se desarrolló más rápido, en donde entonces tenemos más actividades económicas, más tecnología y por tanto eran o son los más contaminantes. Pero también, en cambio, entonces había otros países que hemos llamado en vías de desarrollo, en donde el nivel de industrialización no llegó a tal punto en su momento, en ese momento estoy hablando de 1990. Pero entonces teníamos oportunidad de pensar en ese momento qué podemos hacer en esos países para de alguna forma reducir las emisiones. Las emisiones de CO2 están en todo el mundo. Que las hayan emitido en una parte es un concepto, pero están en la atmósfera de todos, ¿no? Por lo tanto, todo lo que hagamos en función de reducirlas va a funcionar y tiene un efecto. La pregunta es entonces, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué lo hacemos? Por lo tanto, en ese momento se empezó una serie de actividades pilotos que se llamaron actividades de implementación conjunta. Entonces, los países industrializados se dieron cuenta que, en efecto, implementar actividades, por ejemplo, en países en desarrollo, donde todavía la industrialización no estaba tan avanzada, donde los niveles de contaminación no estaban tan avanzados, podía ser una forma, digamos, expedita, una forma viable para poder empezar a generar actividades que redujeran, que pudieran reducir esas emisiones. Entonces aquí, importante entender que cuando yo tengo una tonelada de CO2 en la atmósfera, yo puedo hablar de dos procesos. Puedo remover esa tonelada de CO2, lo que significa ya está en la atmósfera, pero puedo hacer algo para capturarla y eso es un servicio que, por ejemplo, los árboles nos prestan. Entonces ellos a través de sus procesos absorben el CO2, pero también los suelos, pero también los océanos, ¿no? El CO2 se absorbe en la tierra y todo ese CO2 que está de excedente, que no debe estar ahí, puede ser absorbido, pero lo que está pasando hoy en día es, o lo que es digamos, el problema que se evidenció en ese momento es que con todo lo que está pasando ahorita, con todos los procesos naturales, igual hay más contaminación, igual hay un excedente. Entonces, algo tenemos que hacer de más, porque ya es tanto que por los mismos sistemas naturales no es posible capturar. Y otra de las opciones, que es justamente en el slide lo que pueden ver como el arbolito es al revés. Entonces, tengo mis industrias, tengo mis fábricas que emiten unas emisiones de CO2 que entonces liberan ese CO2 a la atmósfera. Y lo que sí puedo hacer entonces es reducir esas emisiones. Si yo con mi fábrica, con mi proceso industrial, emito 10 toneladas de CO2, lo que sí puedo hacer es implementar un cambio de tecnología o encontrar una forma diferente para poder bajar de esas 10 toneladas a 5 toneladas. Eso es lo que llamamos reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, importante resaltar aquí, reducir emisiones de gases de efecto invernadero es una opción y remover los gases de efecto invernadero es otra opción. No remuevo las emisiones porque las emisiones ya están emitidas, ya el CO2 está liberado, pero puedo removerla o capturarla, que es el lenguaje más común. Y en ese sentido, cuando yo implemento una actividad y obtengo uno de esos dos resultados, entonces yo digo que tengo un resultado de mitigación o reducciones de emisiones o remociones de GI. En el lenguaje común se llama resultado de mitigación y es lo que conocemos como una tonelada de CO2 equivalente reducida o capturada. Listo. Luego seguimos en la
etapa 2, que es lo que llamamos el nacimiento del mercado del carbono. Y aquí, ¿qué es importante? Con esta implementación de estas actividades pilotos o estas actividades de implementación conjunta, en donde países desarrollados, industrializados, dijeron, voy a invertir en un país en vías de desarrollo, voy a ir a implementar una actividad allá que me reduzca o me remueva, a través del protocolo de Kioto, que fue un acuerdo internacional que firmaron muchos países en el marco de esta convención, se estableció entonces que los países desarrollados o anexo 1 tenían unos compromisos de mitigación establecidos, unas metas fijas para reducir esas emisiones. Entonces, Estados Unidos dijo, yo me comprometo, a mí me toca reducir 50% de mis emisiones. China o otro país desarrollado dijo, listo, yo tengo un compromiso fijo. Pero los países en vías de desarrollo, como por ejemplo los países de nuestra región, de Latinoamérica, no teníamos unos compromisos. Nosotros no estábamos obligados a reducir una cantidad específica de reducción de gases de efecto invernadero, de emisiones de gases de efecto invernadero. Este protocolo de Kioto entonces sienta esas bases, es un acuerdo internacional, todos los países dicen, listo, yo como desarrollador reduzco y yo en vías de desarrollo, entonces, ¿cómo puedo contribuir? Entonces, parte del modelo se copió y dijo, listo, entonces vamos a hacer proyectos, vamos a hacer actividades que reduzcan o remuevan en los países en desarrollo para poder compensar esas emisiones que los países industrializados estaban emitiendo. Ese es el primer acercamiento o el primer desarrollo conceptual de los mercados de carbono. Este protocolo de Kioto empieza en el 2005, entra en vigor, pero se crea en el 97. Entonces, del 97 al 2005, todas estas actividades piloto empiezan a tomar más relevancia, todos estos proyectos. Parte de los países pioneros que empezaron a implementar actividades, por ejemplo, fue Costa Rica en este marco de las actividades de implementación conjunta. Entonces, con financiamiento de países desarrollados, se empezaron a promover, por ejemplo, proyectos de reforestación, de conservación de áreas naturales. Como dije, digamos, un proyecto de reforestación en donde se hace una intervención, se siembra una cantidad de árboles para que puedan capturar ese CO2, es una acción de mitigación en la medida en que yo estoy asegurando que voy a capturar CO2 de la atmósfera, pero además es una actividad que estoy yo promoviendo. Esos árboles no estaban ahí antes. El hecho de que yo los haya sembrado ahí y que estén prestando ese servicio ya me genera una remoción de ese CO2 emitido. Entonces, con este protocolo de Kioto y con estas actividades se genera este primer concepto de los mercados de carbono, este mercado en donde yo puedo comprar y vender esos resultados de mitigación o esos bonos de carbono o comúnmente llamados créditos de carbono. El término técnico al que siempre nos referimos es créditos de carbono. En el mercado se conocen muchos términos, bonos de carbono, toneladas de carbono, cualquier cantidad de variaciones, pero para efectos de manejar el lenguaje correctamente y, por ejemplo, como está en el proyecto de ley, nos referimos siempre a créditos de carbono. Estos créditos entonces cumplen unos requisitos y se constituyen como un certificado o un permiso que yo puedo vender o puedo comprar y equivale a 1 tonelada de CO2. Entonces, si yo tengo una actividad que me está removiendo o me está reduciendo emisiones de CO2, yo puedo contabilizar esas toneladas que estoy removiendo o reduciendo y a través de un proceso las puedo convertir en un papel o en un certificado que después yo puedo vender o puedo comprar. Y por eso tiene la denominación de mercado de carbono, el espacio en donde yo puedo comprar y vender esos papelitos, esas toneladas certificadas. Eso que me asegura que yo en efecto genere una reducción o una remoción, producto de la implementación de alguna actividad. Listo. Con el protocolo de Kioto, entonces, como este concepto y esto fue evolucionando con la implementación de estas actividades, lo que entonces se creó para efectos de
facilitar y poner como un orden a cómo se estaba haciendo esto fue generar unos mecanismos de flexibilidad, se llaman así, que son diferentes mecanismos en los que se permite o se crearon para que los países industrializados, los países en desarrollo, pudieran cumplir con sus metas a través de la implementación de proyectos en países en vías de desarrollo. Pero entonces esto tiene una serie de criterios, una serie de requisitos específicos y diferentes naturalezas. Por lo tanto, en el protocolo de Kioto dijo, listo, vamos a crear 3 mecanismos diferentes para 3 procesos diferentes con el mismo fin. Entonces, ¿esto qué significa? Ya existían las actividades de implementación conjunta, que fue esas piloto que mencioné anteriormente. Entonces, eso se consolidó como un mecanismo, el mecanismo de implementación conjunta. Y de ahí, las toneladas de carbono reducidas o removidas que se generaban por la implementación de esos proyectos tenían un nombre, tenían una etiquetica, ¿no? Son un tipo de créditos de carbono que se conocen como las unidades de reducción de emisiones, o en inglés los ERUs. Pero ese fue un tipo de mecanismo. Otro mecanismo que se creó bajo el protocolo de Kioto fue el mecanismo de desarrollo limpio, que seguramente es un mecanismo que algunos de ustedes, los que están familiarizados un poco con el tema, habrán escuchado. Este fue el mecanismo más famoso, fue, digamos, que el mecanismo pionero de los mercados de carbono, en donde lo mismo, entonces las actividades que se generaban, que se implementaban para generar reducciones o remociones de EGI, tenían otro tipo de nombre. Entonces, el primero se llaman unidades de reducción de emisiones, en el mecanismo de desarrollo limpio se llaman reducciones certificadas de emisiones, o en inglés los CRs. Y bajo este mecanismo, entonces teníamos lo que se llama un tipo de esquema o un tipo de proyecto que es diferente al otro mecanismo. Entonces, voy a ir despacio con esto. Bajo el mecanismo de desarrollo limpio, como les he venido contando, las actividades que reducen o remueven son proyectos. Y para estos proyectos, entonces, ¿yo qué necesito saber? Yo necesito saber que tengo unas emisiones de gases de efecto invernadero que van a ocurrir sin implementar nada. Entonces, yo sé que, por ejemplo, una actividad económica, digamos, el transporte. Entonces, yo tengo una empresa de transporte de carga y yo sé que con el combustible que utilizan mis camiones, yo voy a emitir 100 toneladas de CO2 al año, por decir algo. Eso yo sé qué es lo que pasa, ese es mi escenario actual y eso es lo que se conoce como la línea base. Entonces, cuando yo pienso en una actividad de mitigación, en un proyecto de mitigación, yo digo, listo, ¿qué pasa si yo le cambio el motor a todas mis flotas? ¿O qué pasa si yo utilizo un combustible más ecológico? De pronto un biodiesel o algo así, listo. Entonces, cuando yo defino cuál es mi actividad, qué es lo que voy a hacer para cambiar esa situación, yo puedo calcular un potencial de reducción de emisiones. Entonces, listo, si con mi escenario inicial eran 100, con esta actividad, teóricamente, con estimaciones, con cálculos, con una metodología detallada, yo puedo decir, listo, voy a reducir a 50 toneladas de CO2, que es lo que está pintado aquí en el lado izquierdo de la diapositiva como la línea roja. Ese es el potencial de reducción, lo que normalmente se llama potencial de mitigación. Y entonces, todo lo que esté entre la línea base y el potencial de mitigación es lo que yo llamo la reducción de emisiones. Eso es todas las toneladas que yo voy a reducir, las 50 que teóricamente estoy estimando. Y por tanto, será todos los créditos de carbono que yo vaya a obtener. Son 50 toneladas, son 50 créditos de carbono. Eso es un tipo de enfoque de proyecto y eso es lo que se implementó o se consolidó con el mecanismo de desarrollo limpio. Luego el protocolo de Kioto estableció otro tipo de mecanismo que se llama el comercio de derechos de emisión, que esto responde entonces a otra lógica. Esto es, un sector de la economía, voy a volver al ejemplo del sector transporte, emite una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso como lo sabemos con los instrumentos nacionales, con los inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces yo sé que, o por ejemplo, el sector agricultura emite 100 toneladas al año. Entonces el gobierno como entidad reguladora fija un tope de emisiones.
dice, no, listo, el sector agricultura tiene máximo, puede emitir hasta 80. Y en ese sentido se crean unos derechos de emisión como créditos de carbono que se convierten en un papelito donde te aseguran que tú tienes un cupo para emitir, pero no te puedes pasar de ahí. Si te pasas de ahí, tienes que compensar. Y si no te pasaste y además estás por debajo, tienes cómo transferir esos cupos. Se los puedes dar a otro sector para que si está pasado, compense. Entonces, listo. Son dos diferentes enfoques. El uno es sistema de comercio de emisiones, que fue el último que expliqué. El primero es el mecanismo de desarrollo limpio, que está basado más en proyectos. Aquí es más basado en lo que un sector tiene permitido o no emitir. Y entonces así, esto continúa con cómo estos tres mecanismos de flexibilidad en todos los países industrializados empezaron a implementarlo y entonces o hacían sistemas de comercio de emisiones o hacían proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio, pero todo esto empezó a funcionar y arrancó y generó una cantidad de trabajo, de transferencia de tecnología, diferentes proyectos en diferentes países y adquirió una fuerza muy importante al punto que se generó un mercado tan próspero en donde habían precios altísimos por cada tonelada de CO2 o por cada crédito de carbono, y asimismo en los países donde, por ejemplo, se crearon este segundo enfoque de los sistemas de comercio de emisiones, se generaron muchas dinámicas en donde los sectores empezaron a reducir sus emisiones o a generar transferencias de esos derechos de emisión. Todo esto vale la pena resaltarlo porque esto marcó un hito importante en la historia. Todo este progreso de estos mercados generó que entonces evolucionara un poquito más a por qué no utilizamos todos los créditos de carbono que se hacen con proyectos también para los sistemas de comercio de emisiones. Cuando ese mecanismo entre los sectores empezó a verse que no era tan eficaz en el sentido en que no todos los sectores tenían la capacidad para poder bajar sus emisiones por ellos mismos, por ejemplo, cambiando tecnologías, renovando procesos, cambiando las materias primas, haciendo todo lo posible para poder bajar las emisiones y no pasarse de su tope. Entonces dijeron, necesitamos conseguir créditos de carbono de afuera. Y de afuera significa comprarlos en otros mercados, por ejemplo, proyectos del ML, por ejemplo, implementación conjunta. Entonces, como ven aquí en la diapositiva, en el 2004 la Unión Europea dijo, listo, yo voy a autorizar eso. Vámonos con este primer enfoque de poder comprar y usar bajo los sistemas de comercio de emisiones otro tipo de créditos de carbono. Y esto entonces generó más dinámica en el mercado. Entonces ahora eran dos mercados distintos interactuando. Cuando eso pasó, entonces ya íbamos como en el 2011 y luego viene una época en donde se evidenció una fragmentación de los mercados de carbono, lo que respondió a muchas situaciones. La primera, crisis financieras en diferentes partes del mundo, en diferentes países. La segunda, como mencioné, estos sistemas de comercio de emisiones, muchos de ellos no funcionaron porque los sectores no pudieron alcanzar esas metas, se pasaron de sus topes, dijeron, ya, yo no puedo hacer nada para bajarlo y al contrario, estoy muy por encima. En los países en donde se implementaron como ese tipo de mercado. Y eso, por tanto, entonces coincidió con que se evidenció que el primer periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto no se logró, las reducciones, las metas que se habían puesto los países industrializados no se alcanzaron, no se lograron. Luego, entonces, no fue suficiente todos estos mecanismos y toda esta flexibilidad para poder ayudar a cumplir y a reducir. Y esto entonces, ¿qué generó? Una baja en la demanda y una baja en la oferta. Entonces, ya no hay quien compre y los proyectos que estaban implementándose y que estaban generando estos créditos de carbono y que había esta dinámica, tuvieron que parar porque ya no había quien los compre. Y si ya no hay quien los compre, ya no hay financiamiento, ya no hay cómo seguir con el proyecto. Ya no hay cómo seguir implementando la actividad. En ese sentido, pues entonces hubo una caída masiva del precio de la tonelada de carbono, que comúnmente se llama así, y esto además se combinó con que el primer periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto iba hasta el 2012 y el segundo, entonces, el segundo periodo
y de ahí no sabíamos qué iba a pasar con el protocolo de Kioto. El protocolo como acuerdo internacional se acababa en el 2002. Entre el 2012 y el 2015 se hicieron una serie digamos, de arreglos internacionales, pero como tal el protocolo, el acuerdo internacional tenía un periodo de vencimiento. Y acabándose eso, pues, ¿qué iba a pasar con los mecanismos? ¿Qué iba a pasar con el mercado? Que con toda esta incertidumbre de precios abajo, de ya no hay proyectos, ya no hay quien compre, ¿qué pasaba? Entonces, como respuesta un poco a eso, con ese contexto surgen los mercados voluntarios de carbono, que es otro tipo de mercado. Y esto surge en respuesta a el interés de empresas, cualquier entidad pública o privada, gobiernos, todo tipo de empresa, en compensar o en reducir sus emisiones, pero ya no por un compromiso internacional, sino voluntariamente, ya no porque que sea obligatorio para algún propósito, sino por voluntad, digamos, para las empresas, por responsabilidad social corporativa, por decir, listo, yo como empresa tengo unas emisiones de CO2, mis actividades generan unas emisiones y yo quiero reducirlas. Y para eso puedo comprar créditos de carbono y decir que si yo emito 100, compro 50, compensé 50, reduzco mis emisiones. Y en ese sentido, nacen los mercados voluntarios de carbono, que entonces, claro, determinan un poco la interacción de todos estos mecanismos que estoy mencionando, pero además de eso, en el 2015, o sea, todo esto pasa entre el 2002 y el 2015, y en el 2015 entonces se firma el Acuerdo de París, y el Acuerdo de París entonces nos propone además unos nuevos enfoques de mercado. En el Acuerdo de París la diferencia con Kioto es que bajo el Acuerdo de París ya no son los países industrializados los que tienen metas de reducción, sino que ahora somos todos los países, ya no importa si desarrollado o no desarrollado. Todos dijimos, todos tenemos responsabilidad y todos debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para eso todos los países nos comprometimos con algo a través de las contribuciones nacionalmente determinadas. Y para eso el Acuerdo de París entonces establece unos nuevos mecanismos para facilitar que podamos cumplir esas metas, porque ya no es un industrializado proveyendo financiamiento a un no desarrollado para que él cumpla su meta, sino que ahora nosotros, los países en desarrollo, también necesitamos cumplir nuestras metas. Y en ese sentido, el artículo 6 plantea diferentes mecanismos de mercado, que es lo que ya conocemos, el artículo 6.2 y el artículo 6.4. El 6.2 enfocado en países, el 6.4 enfocado en proyectos, que es casi como una evolución del mecanismo de desarrollo limpio. Eso es lo que se está discutiendo actualmente y de esto, pues como mencionó Antonella al principio, es básicamente lo que enfocaremos un montón las siguientes capacitaciones. Aquí es importante resaltar entonces que toda esta historia que acabo de contarles y todo este recuento histórico responde entonces a una serie de diferentes tipos de mercados que se han creado y eso es lo importante de esta sesión. Tenemos unos mercados de carbono que responden a obligaciones que son de cumplimiento y tenemos los que se llaman los voluntarios, que son, como su nombre lo indica, de manera voluntaria la participación, que no responden a un objetivo de cumplimiento que esté regulado por alguien o por algo. Y aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, antes quisiera mencionar que este material va a ser compartido a todos, entonces no se preocupen si no alcanzan a ver todo, estas diapositivas y la grabación y demás será compartido. Aquí solamente queremos compartirles como los conceptos claves para después, en las siguientes capacitaciones, poder ahondar en algunos. Pero entonces aquí, como ven, tanto los mercados de cumplimiento como el MDL, como los sistemas de comercio de emisiones y ahora los mecanismos bajo el Acuerdo de París del artículo 6, así como los voluntarios tuvieron toda esta trayectoria y es lo que nos ha llevado hoy a tener los mercados de carbono, que es importante decantar ese concepto, son varios, son diferentes con diferentes naturalezas. Listo, y en ese sentido, cuando yo digo tipos de mercado de carbono, yo hablo de los de cumplimiento, como ya mencioné, entonces el MDL,
el sistema de comercio de emisiones, que es particular para los países, o sea, se ha constituido como un mecanismo doméstico para los sectores, pero también entonces tenemos los mecanismos bajo el artículo 6, también tenemos, por ejemplo, este otro, que es el mecanismo de CORSIA, es un mecanismo para cumplir con metas de mitigación en el sector de la aviación internacional, que entonces es un sector regulado, es poder compensar las emisiones por los vuelos internacionales y que tiene sus propios funcionamientos, pero responde a unas obligaciones, a unas metas. Pero también tenemos entonces los mercados voluntarios, que entonces están diferenciados en la medida en que es cualquier entidad pública, privada, que en efecto esté generando la compra y la venta de estos créditos de carbono y que además provee soporte técnico y demás para el desarrollo de los proyectos, con el fin de vender y usar esos créditos de manera voluntaria, no para contribuir a ninguna obligación regulada. Y entonces así voy cerrando el capítulo o estos fundamentos con entender entonces qué hay detrás de todos estos mercados de carbono, cuál es el propósito de esto, que como ya he mencionado, responde principalmente a la necesidad de reducir las emisiones, a poder ser capaces de implementar actividades que nos lleven a generar una disminución en esa contaminación que estamos generando, que es la emisión o la liberación de estos gases de efecto invernadero. Pero también los mercados de carbono tienen muchos propósitos detrás, más allá de la reducción de emisiones, como por ejemplo, ayudar a los países a cumplir sus metas de mitigación, como aumentar la ambición de esas metas. Todo lo que ya dijimos que íbamos a reducir, pero si además podemos hacer más, los mercados de carbono nos ayudan a entender o a visualizar cuáles pueden ser esos efectos a largo plazo. Cómo promover, por ejemplo, temas de transferencia de tecnología, desarrollo sostenible, beneficios para las comunidades. Antonella lo mencionaba al principio. Toda la implementación de estos proyectos y el participar en estos mercados le genera una dinámica en las actividades económicas de los países donde se desarrollan estas actividades, que en efecto tienen muchos cobeneficios, lo que hemos llamado cobeneficios: generación de empleo, inversión en infraestructura, transferencia de conocimiento, de tecnología, en fin, una serie de cobeneficios que lo que hacen entonces es promover el desarrollo de estas actividades y poder generar un impacto real en la lucha contra el cambio climático. Pero para que estos mercados de carbono funcionen coherentemente, funcionen bien, toda la historia de los 20 años nos ha dejado muchas lecciones aprendidas, y eso es justamente lo que mencionábamos al principio, mencionaba Axel, frente a todas las críticas que se han evidenciado en todo el desarrollo de estos conceptos. Entonces, claro, si bien los mercados de carbono fueron concebidos como instrumentos para facilitar cumplir con esas metas, con el tiempo también y con la práctica se empezó a evidenciar muchas falencias en términos de cuáles créditos realmente son válidos, cómo hago para que mi tonelada de carbono, mi crédito de carbono sea creíble, sea real, esté soportada técnicamente y que yo no esté diciendo que en efecto reduzco un montón de gases de efecto invernadero cuando eso no está pasando, cuando no puede ser demostrado, cuando además eso no está alineado con las prioridades del país. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, si el sector de la agricultura es el sector que más, el sector económico más relevante en la economía, pero los proyectos en definitiva no están alineados con esas prioridades y entonces, no sé, hay proyectos en otras cosas, no es malo, pero ¿dónde están realmente los esfuerzos que hay que hacer? Entonces, por eso, parte de lo que el Acuerdo de París y el artículo 6 y todos los temas que escuchan hoy en día van relacionados a cómo estos mercados de carbono pueden ser saludables, cómo pueden entregar resultados que realmente sean creíbles, que tengan lo que llamamos la integridad ambiental, cómo estos mercados de carbono en realidad generan beneficios, cómo puede uno demostrar que en efecto son gases de efecto invernadero que estoy removiendo o reduciendo, que es un esfuerzo adicional, que no es lo que ya de por sí el planeta solito puede hacer, sino o no es de por sí lo que ya un país dijo que podía hacer
con sus esfuerzos propios, sino que es una ayuda extra, es un ingreso extra, es un mecanismo adicional que nos permite facilitar eso. Y en ese sentido, poder cumplir con los objetivos a largo plazo. Entonces, aquí básicamente, con toda esta historia y sabiendo para qué sirven los mercados, de dónde nacieron, cómo se dieron, y como ya me han escuchado a lo largo de estos 20 minutos que llevo hablando, ya voy a terminar, es fácil entonces resaltar diferentes participantes del mercado de carbono. Entonces tenemos unos actores específicos con una función específica. En las siguientes fases de las capacitaciones vamos a ir ahondando en cada uno de ellos. Hoy, por ejemplo, después de mi intervención, vamos a ahondar en los desarrolladores de proyecto, que son aquellos que en verdad están implementando las actividades y están allá contabilizando y calculando cuánto CO2 se puede remover o reducir. Pero también tenemos, como vieron, diferentes actores como los gobiernos, los programas de carbono, los estándares de carbono que en Paraguay se llaman los administradores. Ya vamos a entrar en el detalle de esos conceptos, pero aquellos por los cuales los créditos de carbono realmente son creíbles, donde se hacen los procesos para que estos créditos de carbono realmente puedan ser vendidos y certificados. Unos terceros independientes que son auditores, ojos externos, para verificar que en efecto la calidad de esos créditos de carbono sea algo confiable, y quienes finalmente usan los créditos de carbono, quién los compra y quién los vende y para qué se usan. Y con esto en mente, teniendo estos participantes del mercado de carbono, estos actores clave, podemos entonces rápidamente resumir un entendimiento general de cómo funcionan los mercados. Entonces tenemos una actividad que genera créditos de carbono, que pasa por unos procesos de control de calidad a través de estas administradoras de estándar de carbono. Algunas son privadas, la mayoría son privadas, por ejemplo, en el marco del MDL eran las Naciones Unidas. Hoy en día con los mercados voluntarios los asociamos a entidades privadas como Berra, como Gold Standard, seguro varios de ustedes habrán escuchado por ahí, y que generan unos créditos de carbono que tienen unos co-beneficios. Luego estos créditos de carbono, además, bajo el artículo 6, y cuando empezó el concepto del mercado de carbono bajo el MDL, bajo los sistemas de comercio de emisiones, como correspondían a mecanismos de cumplimiento, a mercados regulados, que es nuevamente el concepto que resalté al principio, estos créditos de carbono, además de necesitar ser creíbles, necesitan ser autorizados por el país, tener una autorización nacional. Entonces, bajo los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, cada proyecto que se hacía en un país en vías de desarrollo tenía que tener un visto bueno del gobierno nacional y lo que llamamos la autorización nacional, para después poder vender sus créditos al país industrializado. Lo mismo pasa con todos los mecanismos, pero eso, por ejemplo, no pasa con los proyectos del mercado voluntario, porque nuevamente responde a una naturaleza voluntaria en algunos casos. Entonces, como ven aquí en la gráfica, el siguiente paso es la autorización, que nuevamente puede ser o por el lado del mercado de cumplimiento o por el lado voluntario, como a la derecha o a la izquierda. Y luego de eso, entonces, tenemos los mercados. Entonces, donde se compra y se vende, la oferta y la demanda. Entonces, ya tenemos los créditos, ahora, ¿quién los compra y para qué los va a usar? Y teniendo en cuenta eso, entonces, ¿quién los usa? Cuando los compran, ¿para qué se usan? ¿No? Podemos tener actores no gubernamentales o podemos tener gobiernos que tengan diferentes o que puedan darle diferentes usos a los créditos. En ese sentido, o puedo usar los créditos para compensar voluntariamente la huella de carbono, lo que llamamos la huella de carbono, la reducción de las emisiones de mi empresa, por decir algo, o puedo utilizar estos créditos para contribuir a una meta nacional de reducción de gases de efecto invernadero, o para apoyar voluntariamente una meta, o para simplemente proveer financiamiento, que en un inicio era la idea original de los mercados de carbono: financiar, promover y reducir. Listo. Y ya con esto, habiéndome pasado 7 minutos, Joaquín, te devuelvo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Jimena, por el segmento de introducción y contexto de los mercados de carbono. Quiero aprovechar también el espacio para dar ingreso
para pedirte que le des ingreso a la gente que está esperando. No sé si hay Sí, gente que no tengo a está nadie en esperando cola. para ingresar. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora invitarles a que participen en una dinámica interactiva a través de la plataforma Menti. Pueden utilizar el código QR en pantalla, escaneándolo con sus celulares, con la cámara de su celular, o si es que eso no tienen no pueden ingresar a través del código QR, pueden ingresar a través de la web de Menti con el código que se muestra en pantalla. A ver. Listo. Joaquín, ¿me confirmas que estés viendo la pantalla? Yo estoy desde el teléfono y estoy mirando. Listo. Puedes dar siguiente, me parece. Tenemos 41, 43, 44, 45 participantes ahora dentro del Menti. Les invitamos a todos a participar de esta dinámica. Listo, en este momento tenemos 96 participantes y en pantalla vemos 52. Vamos 52. a unos minuticos más. Estamos esperando a que todos entren al link de Menti para poder dar inicio a la dinámica. Es normal que se queden instrucciones. Ahí veo que alguien en el chat está diciendo que queda ahí en instrucciones. Bueno, 66. Ahí vamos. Yo creo que entonces, Joaquín, tú me dirás cuánto más esperamos, cómo vamos de tiempo. Jimena, no sé si querés aprovechar ahora mientras los participantes se están registrándose con el Menti, darle unas palabras al director Ulises, que ya está en la llamada. Ah, perfecto. Que tiene algunas palabras. Adelante, director, te escuchamos. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Joaquín. Gracias, Jimena, Axel y a los demás colegas de Perspective. A mis compañeros que están en la oficina en Asunción. Yo estoy en el interior del país, por eso les pido disculpas porque tuve que encontrar un sitio con buena señal para poder conectarme y ya no pude estar a las 9. Sí he acompañado prácticamente toda la charla de Jimena. Y en primer lugar, bueno, felicitar a Jimena, excelente presentación. Felicitar al equipo y al NDC Partnership, quien fue el ente que hizo posible que nosotros podamos tener este proyecto hoy día con Perspective, que nos permite trabajar en una mejor comprensión de lo que son los mercados de carbono en Paraguay, especialmente los regulados, como bien lo comentó Jimena en algún momento y que entiendo lo dijo Antonella en las palabras de inicio, pero también dejar claridad en la ciudadanía en lo que son los mercados voluntarios de carbono. Todo esto como para que el país pueda estar realmente en condiciones de participar de estos procesos de mercado que, como bien se explicó en la presentación, pues van a servir para que podamos, por un lado, cumplir las metas de mitigación, pero asimismo también es una posibilidad muy interesante para que el sector privado, cumpliendo metas de mitigación, pueda también generar lucro
a través de sus propias actividades productivas y sumado a sus actividades productivas también pueda tener un lucro extra por la venta de créditos o certificados de carbono. Para nosotros, recalco, es muy importante el proceso. Esperemos que todo lo que surja con esta consultoría que vamos a tener a lo largo de este 2023 con Perspective sea productivo para el país, sea productivo para el sector privado y podamos dejar capacidades instaladas en el sector privado, en el sector público y también podamos dejar mejor estructurado en nuestras instituciones, tanto públicas, privadas y de la sociedad civil, para que el país pueda entrar con éxito, entrar con ventajas comparativas en el mercado de carbono y esto ser beneficioso para todo el país, no solamente para vendedores, compradores, sino que para toda la población, como una oportunidad que tiene el país de estar en lo que es la transición justa y de generar empleos verdes. Así que muchísimas gracias. Yo voy a seguir participando. También tal vez tenga algunas preguntas que les voy a hacer al final, porque me aparecieron algunos conceptos, Jimena, que me generaron preguntas que voy a querer aclarar, pero voy a dejar mis preguntas al final. Y muchísimas gracias. Esperemos que sea de provecho para todos y todas. Y bueno, esta es la primera de 3 capacitaciones que vamos a tener a lo largo de este 2023. Así que esperamos seguir viendo. Y perdón, felicitaciones, visto que llegamos a tener más de 90 participantes, eso es bastante, así que, y muchísimos del sector privado, así que muchísimas gracias, excelente trabajo. Y bueno, continuemos. Bueno, muchas gracias, señor director, por las palabras. No sé, Jimena, si querés darle adelante, ya veo que tenemos 78 participantes. Ahora en sus celulares verán las preguntas que les van saliendo a medida que Jimena vaya. Deben introducir su nombre como primera pregunta, como primer input. Bien. Esperemos unos minutos. Esperemos unos minutos más a que la gente ingrese con su nombre. Pedimos por favor que no se bajen de la plataforma y que la mantengan abierta. Yo creo que voy a seguir. Bueno, listo. Entonces, este pues es un quiz muy corto de la primera parte, entonces pues los invitamos a todos a que seleccionen las respuestas que crean. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de los mercados de carbono? Y tienen diferentes opciones, entonces pues los invitamos a que marquen las opciones que crean, puede ser una o más opciones. Y ya, cuando me aparezca aquí los 60 y tantos que se inscribieron, finalizaré. Vamos viendo, vamos viendo. Mientras tanto sigo, sigo admitiendo gente todavía. Listo, entonces tenemos los resultados. En efecto, el propósito de los mercados de carbono puede ser todas las respuestas, ayudar al cumplimiento de las metas nacionales, movilizar el sector privado, transferencia de tecnología y pues
todas las anteriores. Muy bien para todos los que respondieron correctamente. Y aquí entonces tenemos diferentes puntos. Claramente, como somos tantos participantes, no nos lista a todos. Pero bueno, esto nos va sumando puntos al quiz. Toda la dinámica va a tener 4 preguntas, 2 para esta primera sesión y 2 para la segunda sesión. Y luego ya veremos dónde están los ganadores, los primeros en el podio. Listo, siguiente pregunta. Continuar. Perdón por los que se queden por fuera, también dado el tiempo necesitamos avanzar. La segunda pregunta es, ¿los mercados de carbono pueden ayudar a aumentar la ambición de las metas de mitigación? Sí y solo sí. Generan altos estándares de integridad ambiental o generan beneficios climáticos reales, adicionales y permanentes, o no incurren en prácticas de doble contabilidad. Vamos viendo, 36, muy bien, 31. Listo, yo creo que podemos avanzar. Y... ¿por qué no nos salió los segundos? Ya. Listo, todas las respuestas eran correctas. En efecto, sí, solo sí, los mercados cumplen con altos estándares, sí generan beneficios y si no incurren en prácticas de doble contabilidad. Entonces, listo. Aquí vamos sumando los puntos de las personas que rápidamente contestaron. Ya. Entonces regreso a nuestra presentación. Listo, Joaquín. Continuamos. Bueno, muchas gracias, Jimena, por la dinámica. Ahora quiero pasarle el micrófono a la señorita Cintia Vega, de Perspective Climate Group también. Adelante, Cintia, te escuchamos. Gracias, Joaquín. Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en este primer taller. Sabemos que ha sido mucha información, entonces intentaremos que la siguiente parte sea un poco más dinámica, más rápida y podamos terminar muy bien este primer taller. Bueno, mi compañera Jimena nos dio un recorrido por la historia de los mercados de carbono y nos explicó sus fundamentos. Es decir, para qué sirven, cuáles son sus propósitos, qué tipos de mercados de carbono existen. Y en esta segunda sesión lo que vamos a hacer es que vamos a hablar más a detalle sobre las actividades de mitigación o los proyectos de mitigación, como se le conoce en Paraguay. Un proyecto de mitigación es un conjunto de actividades realizadas o a realizarse durante un periodo de tiempo con el fin de implementar medidas de mitigación. Tenemos 3 conceptos clave dentro de los proyectos de mitigación, empezando con el básico, que es una medida de mitigación. Y una medida de mitigación son acciones concretas que generan reducciones o capturas de gases de efecto invernadero, como lo explicó ya Jimena. Por ejemplo, una acción concreta es un panel solar, que está reemplazando o reduciendo emisiones por el cambio de combustibles fósiles o por el reemplazo de combustibles fósiles. Después tenemos a los desarrolladores del proyecto, los cuales participan en las etapas del proyecto de mitigación, apoyando su implementación y encargándose de tareas específicas dentro del proyecto y durante toda su duración. Y tercer concepto clave, tenemos al titular del proyecto.
Este titular del proyecto generalmente está dentro de los desarrolladores del proyecto, pero es importante notar que en el nuevo proyecto de ley de la propiedad de carbono de Paraguay, este es un concepto importante, por lo tanto lo estamos definiendo aquí. Y el titular del proyecto es una persona física o jurídica, privada o pública, que va a ser reconocida como la propietaria del proyecto. Serán titulares de proyectos quienes sean propietarios de los inmuebles o los bienes muebles asociados a los proyectos de mitigación, o los terceros que contractualmente cuenten con el consentimiento previo de tales propietarios y o una declaratoria de derechos. Ahora, existen muchos tipos de proyectos de mitigación, bueno, no muchos tipos, 3 tipos de proyectos de mitigación que está directamente relacionado con lo que Jimena explicó hace un momento sobre los procesos o las opciones que hay para combatir el cambio climático y capturar o remover el CO2 de la atmósfera. Entonces, Jimena nos decía que hay 2 procesos específicos, que puede ser la reducción de emisiones o remover las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Entonces, estos procesos están relacionados con los tipos de proyectos que se pueden llevar a cabo para mitigar el cambio climático. Y en este momento, o en esta diapositiva, también presentamos un nuevo proceso para ayudar al cambio climático o para ayudar a la mitigación del cambio climático. El primer tipo de proyecto son los proyectos preventivos que se enfocan en evitar la generación o liberación de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, antes de que ocurran, antes de que se vayan a la atmósfera, el proyecto o la acción de mitigación se va a enfocar a prevenir que eso ocurra. El segundo tipo es acciones o medidas de eliminación, y estas se refieren a los procesos de capturar o secuestrar las emisiones de gases de efecto invernadero existentes en la atmósfera y almacenarlas de forma que se impida su remisión. Este enfoque puede implicar sumideros de carbonos o artificiales, como bosques o tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Vimos por ahí una pregunta y hay muchos tipos están surgiendo varias tecnologías para capturar el carbono, por ejemplo, la captura del aire y entre otros. Podemos señalarlos más adelante. El tercer tipo son los proyectos que reducen las emisiones, y este enfoque se implica a minimizar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera. El objetivo es lograr una menor intensidad de las emisiones o reducciones absolutas en comparación con el escenario sin cambios o sin proyecto de mitigación. Los sectores donde se pueden desarrollar estos proyectos son varios. Por ejemplo, fuentes de energía, podemos mencionar la energía solar, eólica, hidro, etc. También se pueden hacer proyectos de mitigación sobre eficiencia energética en sectores industriales, domésticos, comercial, en el sector de construcción, del transporte, también en la gestión del ganado y del estiércol, en la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, que se refiere al sector de AFOLU, y entre otros. Hay muchos proyectos de mitigación ocurriendo en estos sectores en este momento. Siguiente. Gracias. Ahora, algo crucial dentro de un proyecto de mitigación son las metodologías. Las metodologías son un conjunto de reglas y directrices establecidos para medir, cuantificar y verificar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de un proyecto. Estas metodologías son el soporte científico de que nuestro proyecto o actividad de mitigación está ayudando a combatir el cambio climático y, en efecto, está reduciendo las emisiones que dice reducir. Entonces, estas metodologías sientan la base para ciertos criterios técnicos que se deben de cumplir para demostrar su contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También son métodos de cálculo y proporcionan fórmulas y métodos para estimar la línea base,
los cálculos de las estimaciones y supuestos, la consistencia metodológica y alineación con la normativa nacional e internacional. Y por último, las metodologías validan y verifican, es decir, establecen requisitos para la validación y verificación de las reducciones de emisiones o la remoción de gases de efecto invernadero. Hay muchos tipos de metodologías en los mercados de carbono que se pueden utilizar para proyectos de mitigación. Y estas metodologías son hechas o elaboradas por diferentes organizaciones, iniciativas, etc. Por ejemplo, tenemos las metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio y la última actualización de sus metodologías fue en diciembre de 2022. Y también tenemos metodologías del mercado voluntario, entre ellas Gold Standard y las metodologías de Verra. Es importante mencionar que estas metodologías deben de ser reconocidas y consultadas públicamente. Perfecto, gracias. Ahora saltamos a las etapas genéricas de un proyecto de mitigación. Hay 4 principales etapas o 4 generales etapas. Está la etapa de diseño de actividad, la etapa de implementación, de emisión y de finalización. Entonces, dentro de estas etapas hay pequeños pasos que la mayoría o todos los proyectos de mitigación tienen que pasar para llegar a emitir sus créditos de carbono y para hacer todo el proceso de crediticio. La primera etapa o el primer paso es la preparación, donde los desarrolladores de proyecto definen el alcance de una actividad, seleccionan la metodología adecuada, establecen una línea base, demuestran la adicionalidad y determinan el proceso de monitoreo, reporte y verificación. Entonces, un desarrollador encuentra su medida de mitigación, otra vez un panel solar, y decide hacer un proyecto. El proyecto conlleva muchos más elementos y es en este proceso donde preparan, donde alinean y hacen todos los cálculos necesarios. Después, en el proceso de validación o en el paso de validación, los desarrolladores contratan una entidad operacional designada, la cual es responsable de evaluar el proyecto y de verificar que se ajusta a los criterios correspondientes. Estas entidades garantizan la exactitud y la fiabilidad en la descripción del proyecto. Después, el tercer paso es el registro. Entonces, una vez que ocurre la validación, si la validación fue exitosa o fue positiva, listo, perdón. El proyecto se registra en la plataforma correspondiente. Aquí hay 2 cuadros que me salté, pero ahora los menciono. Estos 3 pasos son genéricos para todos los proyectos de mitigación en el mercado voluntario y en otros mercados, pero, por ejemplo, si un proyecto de mitigación está siendo promovido por el artículo 6 del Acuerdo de París, en la etapa de preparación también se le puede conocer como aprobación y autorización, y aquí el país anfitrión, en este caso sería el gobierno de Paraguay, el país de Paraguay, aprueba y autoriza el proyecto de los desarrolladores. Entonces, los desarrolladores llevan el proyecto al gobierno y entonces él es el quien autoriza y dice sí, puedes ir a las siguientes etapas o los siguientes pasos. Ocurre la validación y en el registro, dependiendo si va por el artículo 6 o por otros estándares privados, hay costos de inscripción que pueden aplicar en esta etapa y dependen totalmente del programa o registro donde están ocurriendo o generándose estos créditos de carbono. Ahora, pasamos a la etapa de implementación. En la etapa de implementación hay 2 pasos: el monitoreo, donde se registran los datos de la reducción de emisiones en un sistema de seguimiento, y esto implica recoger y documentar periódicamente información sobre las reducciones logradas. Una vez que se monitorea, este monitoreo puede durar un periodo no específico de tiempo, es diferente en cada proyecto. Pasamos a la verificación y certificación.
En este paso, esta verificación se hace por la OBB o por organismos verificadores o validadores, y añade un nivel de adicionalidad, adicional y de credibilidad que garantiza los resultados de mitigación comunicados. Entonces, una vez que se verifica y se certifica que las reducciones de emisiones están sucediendo, pasamos a la emisión de créditos de carbono. Aquí se emiten los créditos de carbono correspondientes y estos créditos representan las reducciones de emisiones logradas por el proyecto y pueden ser utilizadas por los participantes del mercado. Jimena, ¿puedes darle otra vez para el otro cuadrito? Otra vez, si el proyecto de mitigación está promovido por el artículo 6 de París, entre la etapa de emisión de créditos y la etapa de finalización va a haber una etapa de autorización. Entonces, un proyecto de mitigación emite un crédito de carbono. Si es promovido por artículo 6, entonces el país anfitrión, en este caso Paraguay, va a autorizar que ese crédito de carbono vaya o se transfiera al comprador. Este comprador puede ser otro país, una entidad privada, etc. Entonces, este proceso está en medio y al final está la etapa de finalización, donde finaliza el periodo crediticio y se termina el periodo durante el cual las reducciones de emisiones generadas por este proyecto son elegibles para ser vendidas como créditos de carbono. Listo. Perfecto. Ahora los voy a dejar con nuestro colega Joaquín, que les va a hablar un poco de los proyectos de mitigación en Paraguay. Muchas gracias, Cintia. Bueno, yo les voy a presentar una lista con proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Mercado Voluntario de Carbono, que ya se están realizando en el país. Bueno, lo primero que vemos en pantalla son los únicos dos proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio que se realizaron en el país. Uno es de reforestación de tierras de cultivo, con la participación de comunidades de bajos ingresos en el departamento de Paraguarí. Estos créditos fueron comprados por la Agencia de Recursos Verdes de Japón y tuvo un inicio en el 2006 y emitieron sus primeros créditos en el año 2007. En segundo lugar, tenemos un proyecto de producción de aceite vegetal o biodiesel para el uso en combustibles para vehículos aquí en Paraguay. Se desarrolló en Itapú de Misiones. Ese proyecto tuvo una duración de 7 años, comenzó en el año 2010 y terminó en el año 2017, y los créditos fueron comprados por Ecotawa, una empresa, creo que es de softwares de Suiza. Bueno, esos son los únicos dos proyectos bajo el CDM o Mecanismo de Desarrollo Limpio en el país. Y aquí hay una lista de proyectos bajo el mercado voluntario de carbono. Todos estos son certificados bajo el sello Verra, que es uno de los sellos que pueden certificar los créditos. Existen otros también que podemos ahondar en las siguientes capacitaciones. No me quiero extender mucho en esta lista. Recuerden que esta presentación será enviada a todos los participantes, así que pueden verla con mayor detalle más adelante. En lo que sí me quiero enfocar es en las metodologías más utilizadas, o sea, los proyectos, las metodologías con más frecuencia utilizadas en el país. La primera metodología es la de reforestación y aforestación de terrenos, excepto en humedales. Existen otras metodologías para reforestar y certificar reforestaciones y aforestaciones en humedales, solamente que esto, al utilizarse en la región oriental, donde hay menos humedales o casi ninguno, es la metodología de elección para la gente que quiso certificar. Bueno, el objetivo de este proyecto es facilitar los proyectos de reforestación y aforestación en terrenos, excluyendo los humedales, con el objetivo de mejorar la captura de carbono y contribuir a los esfuerzos de cambio climático.
Esto se puede utilizar como una acción complementaria a los negocios forestales y es aplicable a territorios cuyo cambio de uso de suelo haya ocurrido hace 10 años o más. Esto es con la finalidad de que no se deforesten montes vírgenes para hacer reforestación con especies exóticas y que sean certificables, ¿verdad? Lo que buscamos es, lo que se busca, digamos, es certificar los créditos de proyectos que de verdad generen un impacto positivo en la absorción del carbono. No sería el caso de una persona que deforesta 1 hectárea o 100 hectáreas y planta eucaliptos, por decirlo, y busca certificarse. Bueno, y es aplicable a territorios que no están clasificados como humedales, como dice en su título. Y bueno, esta metodología es una metodología de removals o de remociones de carbono, como dijo Cintia anteriormente. Y quiero pasar a la siguiente metodología, que es la metodología REDD+. El objetivo principal de esta metodología es reducir las emisiones a través de acciones como la conservación de bosques, el manejo sostenible y el aumento de los sumideros de carbono. Esta metodología cae dentro de la clasificación de reducción y de evitación de emisiones. REDD+ significa reducción de emisiones de deforestación y degradación de bosques. Eso es lo que representan las siglas. Y además busca promover la justicia social, el desarrollo de las comunidades forestales, esto a través de involucrándolas en la toma de decisiones y haciéndolas partícipes, y brindando incentivos para que adopten prácticas sostenibles. Es una estrategia integral que combina la conservación ambiental con el desarrollo humano. Este tipo de metodologías son las que más se llevan a cabo a nivel nacional. Creo que hay como más del 50% de los proyectos de créditos de carbono bajo el mercado voluntario son con esta metodología, REDD+. Y bueno, casi todos son por su naturaleza de poner un escenario base de deforestación. Todos estos proyectos se llevan a cabo en el Chaco, en su mayoría. Bueno, no sé si podemos seguir. Bueno, y creo que esta dinámica la vamos a saltar. No sé si, Jimena, para poder dar espacio, un breve espacio para las preguntas. Listo, entonces, para las preguntas, como siguen ahí en el link del Menti, lo que voy a hacer es que voy a saltar las 2 preguntas de quiz y al final hay un espacio para que puedan introducir sus preguntas adicionales. Entonces, ya sabemos que hay muchas preguntas en el chat. Muchas gracias de antemano. Mientras ustedes, los demás que tengan preguntas adicionales, las pueden introducir en el Menti, en la cajita de preguntas. Entonces voy a tomarme unos minutos para responder algunas de las cosas que ya están en el chat y unos 5 minutos para eso, y después entonces le damos la palabra a algunas personas que quieran de pronto hacer un comentario. ¿Listo? Entonces voy a cambiar rápidamente pantalla para que puedan a través del Menti nuevamente volver a hacer sus preguntas. Las que ya tenemos en el chat, pues muchas gracias, ya las tenemos mapeadas. Como dijo Joaquín, las responderemos por escrito también. Y ahora entonces, aquí. Entonces aquí creo que a todos les debe aparecer en pantalla una cajita para poder hacer preguntas. Si estás viendo, sí, se está viendo en pantalla. Sí. No hay preguntas de la audiencia. No sé si, bueno, ahí está el código QR. Les invitamos de nuevo a que escaneen el QR y vayan directamente a hacer sus preguntas a través del Menti. Eso. Si salen en la pantalla. Eso. Entonces, mientras se van uniendo nuevamente ahí y van introduciendo sus preguntas ahí, pues entonces voy a tomarme estos 5 minuticos para leer algunas de las del chat y de pronto ir respondiendo varias. Creo que con la presentación de Cintia también algunas de las cosas de pronto pudieron tener una respuesta. Por ejemplo, Víctor Vera pregunta si los mecanismos de flexibilización del protocolo de Kioto siguen vigentes. Y por qué varios estándares del mercado voluntario tienen las siglas del CDM.
Si se refiere al mecanismo de desarrollo limpio, sí, en efecto, y los mecanismos del protocolo de Kioto siguen vigentes, pero bajo el Acuerdo de París se están todavía negociando y se están acordando las reglas para la transición de esos mecanismos a los mecanismos del Acuerdo de París. Entonces, como mencioné, el artículo 6.4 del Acuerdo de París es lo que sería la evolución del mecanismo de desarrollo limpio, y para eso existe toda una documentación y unas normativas que se están actualmente discutiendo para establecer los procedimientos de la transición de los proyectos del MDL al artículo 6.4. Ambos mecanismos van a funcionar de manera muy similar, pero el artículo 6.4 tiene unas nuevas consideraciones, unos nuevos requisitos, unos nuevos procedimientos que están fundamentados en cómo funcionaba el MDL, pero ahora a la luz de todos los nuevos requisitos del Acuerdo de París. Entonces, sí. Y la razón por la cual algunos de los mercados, los estándares del mercado voluntario utilizan las siglas del MDL es porque las metodologías que ellos han desarrollado están basadas en las metodologías del MDL en principio. De pronto, muchos de estos estándares voluntarios han tomado las metodologías del mecanismo de desarrollo limpio como la base técnica, pero las han venido mejorando y les han agregado criterios de cálculos y otro tipo de consideraciones técnicas para el desarrollo de los proyectos en función de la práctica, de cómo se han venido desarrollando los proyectos. Casi que cada metodología responde a un tipo de actividad de mitigación, a un tipo de proyecto específico, y cada actividad tiene sus particularidades y sus consideraciones técnicas. Entonces, esa es la razón. Veo en el chat también algunos comentarios frente a las líneas bases en Paraguay, frente a cómo por vía del MDL se puede tener un retorno más rápido en la inversión de los certificados. Es pues muy relevante, sobre todo porque, como vieron, pues Paraguay solo tiene hasta el momento 2 proyectos del MDL registrado y varios en el mercado voluntario, todos enfocados en el sector forestal. Entonces, pues como que se resalta que para el país el conocimiento o el acercamiento a los mercados de carbono ha estado enfocado en el sector forestal, y por tanto estas capacitaciones tienen como fin también poder ir afianzando esos conceptos para que desde lo que ya más se conoce podamos ir entendiendo cuáles son esos beneficios a largo plazo y cómo este mercado entonces puede ser regulado en el país, cuál sería la forma más efectiva para implementarlo, teniendo en cuenta que ya hay esfuerzos y ya hay proyectos y ya hay actividades que se están implementando. Sonia Tomasone dice, frente a si Alemania compra 10 créditos, entonces Paraguay resta 10 créditos, ¿y por cuánto tiempo es esta compra? ¿Quién compra estos créditos? Entonces, sí, la respuesta es, bajo el Acuerdo de París existen estos criterios y estos requisitos técnicos en donde entre países, si alguien compra unos certificados, el que los está vendiendo los debe descontar. Eso es lo que se conoce como ajustes correspondientes. Eso lo veremos en la siguiente capacitación, ya adentrándonos en cómo los mecanismos del artículo 6 funcionan. Los tiempos de compra se determinan entre los compradores, eso se firma como un contrato, y esos tiempos pues están establecidos de acuerdo a las partes que participen. Y nuevamente los compradores, en efecto, pueden ser entidades privadas o pueden ser gobiernos. Listo, y ahora me voy a trasladar a las preguntas del Menti. ¿Solamente con autorización del Estado se puede participar en mercados voluntarios? No, en el mercado voluntario puede o no puede haber autorización por parte del Estado. Eso es como funciona hoy y cómo ha venido funcionando en la práctica. Pero bajo los mecanismos del artículo 6, lo que se busca en efecto es que si un proyecto en el mercado voluntario quiere participar y quiere contribuir al cumplimiento de una meta nacional o quiere vender esos resultados de mitigación o esos créditos fuera del país, deba contar con una autorización del Estado. Y esta autorización está relacionada también con qué criterios cumplen esos certificados. Paraguay, un poco la idea con este proyecto es poder generar esa normativa o ese esquema nacional en donde todos sepamos cuáles son los buenos créditos de carbono, a quién se los podemos vender, cómo se pueden vender y cómo no los autorizan. El esquema nacional de los mercados de carbono, un poco lo que busca es eso, ordenar en el país qué sirve, qué no sirve y cómo se puede hacer.
Bueno, está ya. ¿Qué más? Si en Paraguay ya implementamos medidas de mitigación hace varios años, ¿cuál sería la línea base del proyecto de carbono? Esto está muy relacionado con las contribuciones nacionalmente determinadas y las medidas que el país en sus compromisos haya determinado. Esto, por ejemplo, es un tema que abordaremos en las siguientes capacitaciones, cómo desde mi proyecto yo me conecto con lo que el país ya dijo que va a reducir. Si un sector, por ejemplo, el sector de agricultura en la contribución nacionalmente determinada dice que tiene que reducir el 10% de las emisiones, yo con mi proyecto, ¿cómo contribuyo a ese 10%? ¿Cómo yo, con mi metodología que vaya a escoger, calculo esa línea base para que esté acorde a las prioridades nacionales? En efecto, sí, hay la forma, es un procedimiento técnico que debe ser definido también por los criterios que el gobierno defina y ahondaremos en eso en siguientes capacitaciones. Me voy a tomar los últimos 2 minutos de nuestros minutos de exceso para seleccionar un par de preguntas. ¿Cómo evitar la fuga de créditos y cumplir con los compromisos nacionales? Muy, muy buena pregunta, muy interesante. Es justamente esas críticas y esos debates que queremos dar y que queremos fomentar a través de las siguientes capacitaciones. Hay formas, claro, hay diferentes enfoques para hacerlo. Y en definitiva, lo más importante es que justamente el país y el gobierno como tal es el responsable de poder generar todas las herramientas, las normativas y los lineamientos para que esto pueda llevarse de manera integral, para que el efecto, los riesgos de fugas o las críticas frente al desarrollo de proyectos que no se hagan con enfoques técnicos confiables pueda ser evitado y pueda contribuir a las metas. Entonces, sí, creo que voy a parar ahí y entonces damos unos minutos para alguien que quiera levantar la mano. Entiendo que el director Ulises quisiera de pronto hacer una intervención final con algunas preguntas, entonces, adelante. Gracias, Jimena. No, nada más, si no hay más preguntas que responder. No, yo no quiero tomar el espacio de cierre ni el espacio de los colegas para hacer preguntas. Vamos a estar trabajando con ustedes durante todo el año, así que si yo tengo consultas, las estaré haciendo con ustedes durante el proceso de trabajo. Sí me gustaría, si hay algunas consultas sin responder, que puedan aprovechar los segundos que quedan para hacerlo. Y agradecerte a vos, a Cintia, al equipo de Perspective, a Axel, a todos los colegas que se han conectado. Estoy muy contento, ya lo dije, estoy muy contento, quiero ratificar nuevamente de la cantidad de conectados y que muchos de ellos representan a gremios de la producción, principalmente agrícola, ganadera, forestal y también algunos al sector industrial. Así que, y por sobre todo contar en este momento para que lo repliquen los presentes de que esto está siendo grabado y que esta grabación la vamos a disponibilizar desde la Dirección Nacional de Cambio Climático a todos aquellos que no han podido asistir o que no han podido conectarse totalmente, también para que además de las presentaciones que Jimena nos va a remitir a nosotros para remitirlo a todos, también tengan la grabación de la capacitación. Y bueno, esperemos que las otras 2 capacitaciones tengamos la misma o mejor presencia y también para cualquier duda pueden acercarse al equipo, cualquier duda que no haya quedado respondida o que puedan surgir después. Estamos a las órdenes. Joaquín Sandoval es la nueva adquisición, por llamarlo de una manera, en la Dirección Nacional de Cambio Climático, con el apoyo de Perspective y de los fondos del NDC Partnership. Joaquín está permanentemente en la oficina de lunes a viernes en horario de trabajo para que él pueda también satisfacer consultas aclaratorias o canalizar, si no tenemos la respuesta, con relación específicamente a mercados de carbono en general y con mayor énfasis a lo que es el artículo 6 del Acuerdo de París. Así que muchísimas gracias de vuelta. Estamos muy contentos y creemos que hemos cumplido con los fines a través de esta capacitación virtual. Gracias, colegas. Gracias a todos y todas. Buen resto de jornada y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, director. Así como mencionaste, yo estoy acá presente en horario de oficina de lunes a viernes para atender las consultas que tengan todos.
se pueden contactar conmigo a través del teléfono de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Y bueno, las consultas que puedan ser atendidas serán atendidas al instante, y las que necesiten un poco más de investigación les haremos llegar la respuesta con mayor precisión posible. Bueno, y agradecer también a todos los que participaron hoy, también a la gente de Perspective por darnos esta información tan nutritiva. Bueno, desearles también a todos un muy buen fin de semana y resto de jornada. Con esto me parece que damos fin a la capacitación. Los esperamos para la próxima edición de estas 3 capacitaciones que vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias a todos, buen fin de semana. Gracias, hasta luego.